Buenas tardes, doctor Oscar Osvaldo Blanco Ortegón, docente de la materia de Auditoría 1 de la Universidad Militar Nueva Granada. El presente trabajo es el trabajo final grupal presentado por Lady Joana Daza Ibáñez, Hermes Honorio Sepúlveda Arias, César Vidal Esmes Gómez y quienes habla César Augusto Cómbita. Queremos extender un saludo especial por su apoyo, orientación en la materia. Continuando con la tabla de contenido, cada ítem tiene su hipervínculo. Tenemos como primer objetivo, lo segundo tenemos los estados de situación financiera de apertura, tenemos como tercero el anexo número 1, brindado por el profesor dentro del material para su respectiva auditoría. Tenemos como cuarto los análisis que se le hacen a los estados de situación financiera de apertura. Como quinto tenemos las cédulas sumarias, analíticas y subanalíticas de las cuentas del pasivo. Tenemos como sexto las bases de la NIF. El séptimo tenemos la hoja de trabajo. En el 8 tenemos los asientos. En el noveno punto tenemos el diferido T. Y por último tenemos las conclusiones. Objetivos. El objetivo principal de la auditoría es emitir un diagnóstico sobre un sistema de información empresarial que conlleven a la toma de decisiones. El trabajo del auditor es basado en descubrir fraudes, descubrir errores de principio y descubrir errores técnicos. Además, el proceso de auditoría debe permitir la evaluación del desempeño y el logro de los objetivos de la calidad de la empresa. Continuando con los objetivos descritos por mi compañera Daza, continuamos con los estados de situación financiera individual. Estos son prácticamente los documentos los documentos de trabajo que vamos a necesitar para hacer la auditoría. De aquí pues prácticamente es donde vamos a sacar la mayoría de información o casi toda la información para hacer los cruces respectivos o para hacer pues la trazabilidad con lo que es el anexo número 1 y con la hoja de trabajo. Entonces acá estas cuentas que nos indica el docente del trabajo que vamos a realizar, vamos a coger las cuentas del pasivo. ¿Cuáles son las cuentas del pasivo? Los pasivos corrientes, los pasivos no corrientes, y este es el total de pasivos. Tenemos acá como tal 2, 4, 6 cuentas del pasivo corriente y 2 cuentas del pasivo no corriente. Tenemos las cuentas por pagar comerciales y otras cuentas, los otros pasivos financieros, otros pasivos no financieros, pasivos por impuestos, beneficios de trabajadores, pasivos por ingresos recibidos a terceros, y como las no corrientes tenemos otros pasivos financieros no corrientes y pasivos apartes relacionadas. Bueno, prácticamente esto es lo que es deudores y los otros cuentas que ingresan acá a estos pasivos no corrientes. Tenemos como tal, acá vamos a comprobar que cada cuenta realmente sea el valor que se relaciona acá en este estado de situación financiera. ¿Cómo lo vamos a comprobar? Pues es muy sencillo. Vamos a tomar lo que es el anexo número 1 y vamos a tener lo que es la hoja de trabajo. Acá en el anexo número 1 que nos aparece, acá tenemos la declaración de renta del año grabado del 2015, que es el balance general fiscal. Como ya dije anteriormente, pues ¿qué vamos a tomar? Vamos a tomar las cuentas del ¿qué? Del pasivo. Y a su vez también lo vamos a tomar lo que es la hoja de trabajo, que la podemos verificar acá, que es el estado de cambio de la situación financiera. Acá tenemos pues prácticamente que se asimila a una cédula. Aquí siempre viene pues como tal el saldo contable, los ajustes y reclasificaciones. Prácticamente se asemeja mucho a una cédula, pero igual como tal, lo que les decía, es la hoja de trabajo con lo que contamos, y esta es pues del año 2016, como vemos acá 31/12 del 2016, y el saldo NIF pues tenemos del 31/12 del 2016. De estas cuentas es que vamos a tomar las del pasivo, vamos a tomar los valores del 2016 para corroborar que realmente lo que se encuentra en los estados financieros sean los valores. ¿Dónde tenemos esto? Pues acá hacemos este cruce de los análisis de los estados financieros. Entonces, como les dije anteriormente, acá tenemos el periodo 2015 y el periodo 2016. Tenemos lo que son los saldos. Los saldos, pues como lo dije anteriormente, los tenemos en los estados financieros. Vamos a comprobar que este saldo realmente sea el que está tipificado allá en las cuentas. Entonces, ¿qué empezamos a sacar? Empezamos a sacar las cuentas de los proveedores nacionales. ¿Que cuáles son? Las que se enmarcan acá, de mercancías del exterior, gastos legales y los honorarios. Sumamos y miramos si hay alguna diferencia con los saldos. Aquí pues vemos claramente que no hay ninguna diferencia. De igual forma tomamos la cuenta del pasivo de bancos nacionales, tomamos la cuenta del pasivo de acreedores varios, tenemos lo que es la retefuente, tenemos lo que son los salarios por pagar. Estos son los pasivos corrientes, y como pasivos no corrientes pues tenemos los ingresos recibidos por anticipado y las deudas con socios
o accionistas. Como le dije anteriormente, toda esa información, o prácticamente no toda la información, pero sí los totales salen de acá de los pasivos de los estados financieros, del estado de situación financiera individual. Entonces acá pues nosotros una vez analizamos y empezamos a mirar, a hacer los cruces correspondientes, pues nos damos cuenta que relativamente pues acá la única alteración que hay es en los salarios por pagar, que no reflejaron pues, aparece reflejado en la hoja de trabajo como reajustes o clasificaciones, pero pues realmente no se evidencia como tal, para mí o para nosotros presenta como una falla al no pasarlo en el balance general. Entonces pues obviamente que no pueden quedar volando estos valores, porque si nos ponemos a ver pues son 53.317.000 pesos, que es una cantidad muy grande. Entonces pues por acá es que tenemos que empezar a hacer los cruces y mirar por qué no se reflejó en un balance de estado. Pues prácticamente acá estamos con los totales. Acá miramos los totales, ya nos cuadra el total obviamente que con lo que se refleja en la hoja de trabajo como reajustes y clasificaciones. Entonces toca no dejar pasar por alto, y eso es lo que se pretende, de tratar de que no haya alguna fuga de información, de que todo esté pues totalmente, que esté realmente todo ajustado como tal a la información que se presenta y a los documentos de trabajo. Continuamos con lo que es la parte de las cédulas. Las cédulas pues acá es una parte importante que nosotros entramos a analizar, que pues como lo requiere el profesor, se encuentran las cédulas sumarias, analíticas y las subanalíticas de las cuentas del pasivo. Si nos damos cuenta aquí en la cédula sumaria de las cuentas del pasivo, tenemos lo que son los códigos, es como se clasifican por letras. La referencia pues también la tomamos por el A1, 2, 3 hasta las cuentas. ¿Qué son las cédulas sumarias? Son aquellas que contienen el primer análisis de los datos relativos. Estas cédulas, pues, lo que decía anteriormente, se relacionan con las hojas de trabajo y sirven como nexo entre esta y las cédulas de análisis o de comprobación. Para entenderlo más fácil, las cédulas sumarias normalmente no incluyen pruebas o comprobaciones, pero conviene que en ellas aparezcan las conclusiones que como auditor pues se tenga el resultado de su revisión. Entonces pues, prácticamente aquí que relacionamos la información de lo que son los estados financieros. Aquí todas estas son las cuentas del pasivo, y estos son los valores tanto del saldo 31 de diciembre del año anterior y el saldo 31 de diciembre pues, del año 2016. ¿Cómo va una hoja de trabajo? Pues realmente aquí viene ese su encabezado, viene el logo de la empresa, la empresa la cual se le está realizando la auditoría, las iniciales de quien elaboró, pues aquí quien elaboró César Cómbita, quien revisó pues el señor César Lesmes, y quien supervisó pues Lady Daza. Entonces aquí pues realmente nosotros realizamos estas comprobaciones, y en caso de tener alguna duda pues ahí tratamos de señalizar para posteriormente verificar. Ahí tenemos pues como tal la simbología. Como tal aquí nosotros tenemos que dar una conclusión o dar emitir un concepto de auditoría. Entonces acá decimos que la clasificación de los papeles de trabajo se realizó pues con base, nosotros tomamos una página de Unicauca para mirar cómo se realizaban o para entenderlo, no tanto cómo se realizaban, sino para entender más fácil lo que son estas cédulas. La evaluación de control interno, existe la cantidad de 6.957.675.723 presentado como pasivos pues por la sociedad WT Limitada, que es la sociedad que estamos auditando, y pues realmente concuerda con los rubros que presentan en el balance general, de acuerdo a los principios de contabilidad de aceptación general, pues según lo que ya habíamos estudiado anteriormente, que es la NIA 230, la 220, la 610 y 700. También estuvimos estudiando el decreto 2420, que prácticamente son como 2.500 páginas, 1753 y 2133 del 2016. Entonces pues prácticamente aquí las dudas que tenemos pues las despejamos. Acá pues como podemos ver, aquí al lado derecho pues chuleamos ya lo que vamos examinando y vamos dándole trazabilidad para que no haya una posible pues fuga o una evasión de dinero, ¿no? Tenemos lo que son las cuentas
la cédula sumaria, pero estas son las analíticas. Las analíticas, pues realmente la analítica es la mínima unidad de estudio. Las analíticas deben obligatoriamente describir todos y cada una de las técnicas y procedimientos pues en las que procedimientos pues de auditoría que se efectuarán en el estudio de la cuenta. Estas cédulas pues las analíticas y subanalíticas se plasman en el trabajo, se plasma el trabajo como tal del auditor y son las que sirven de prueba como del trabajo realizado. Entonces acá pues relativamente cogemos las 4 cuentas, que es la 2205, la 2680, la 2205 y la 2705, donde realmente vamos a hacer los cruces y vamos a mirar si concuerda con lo que aparece como tal en los estados financieros y en los balances generales. Entonces acá pues a la conclusión que se llega es que en base al trabajo realizado de auditoría y la evaluación de control interno, existen opiniones pues que realmente de los 6.957.675.723 pesos presentados como pasivos por la sociedad al cierre del 31 de diciembre de 2016, pues realmente no es razonable porque se presenta una diferencia prácticamente de 120 millones 479.530 en estas cuentas. Pues realmente ahí estamos mirando, estas son las cuentas que no concuerdan con el resultado de la cantidad que están reflejando como tal en el saldo. Si vemos, hay una gran diferencia. Y pues acá no es de 100 miles, sino es de millones que se está viendo como esa fuga. Entonces pues toca entrar como a verificar esas cédulas. En las analíticas, pues realmente las subanalíticas las subanalíticas que podemos decir, tenemos pues que en algunas cuentas se requiere elaborar cédulas adicionales a las analíticas pues para examinar otras cuentas que de cierta forma desagregan en estas últimas. Tienen similitud con las cédulas analíticas, obviamente, pues son la mínima unidad de análisis. Ellas se pueden pues pasar como tal a ver cómo se explicará ahí, de técnicas que pueden ser de mayor a menor, cogiendo y desglosando como tal al mínimo. Entonces aquí ya vemos pues prácticamente lo que son las cuentas a la minucia, ¿no? Entonces aquí vemos que ya son las subcuentas en las analíticas que vamos a entrar a reparar como tal, a ver dónde se está presentando. Bueno, aquí decimos que con base al trabajo realizado de auditoría y la evaluación del control interno existen opiniones que la cantidad pues de 4.628.020.065 pesos presentada como pasivos por la sociedad al cierre del 31, pues es razonable porque se presenta en los rubros del balance general. Realmente pues no hay en la trazabilidad que se realiza en el estudio que se le hace al estado en el análisis que se hace en los estados financieros, probablemente no se ve que hayan cantidades de dinero, son acordes a lo que se presenta como tal en los rubros del balance general. Pues todo esto va encaminado según la NIA 230, la 220, la 610, la 700 y obviamente, como le mencioné anteriormente, el decreto 2420, el 1753 y el 2123 de 2016. Entonces aquí pues prácticamente podemos ver todos los materiales o todas las hojas de trabajo que necesitamos, las bases del NIF, necesitamos la hoja de trabajo como lo mencionan. De acá es que estamos sacando pues prácticamente todas las cuentas de los valores, en el pasivo. Esos son los activos. Acá estamos sacando del pasivo y pues es donde hacemos la trazabilidad para mirar que realmente pues sea acorde con los balances y con la información que está presentando la empresa. De igual forma pues tenemos como tal los asientos. Aquí se registran los asientos contables de los diferentes movimientos. Tenemos la contabilización de impuesto diferido, y pues ya próximamente mi compañera emitirá las conclusiones, ya más precisamente en el informe de Word que va a ser presentado por mis compañeros, ya se verá como más a la minuta lo que se encontró realmente en esta auditoría. Muy amable. Conclusiones. Bueno, con la elaboración de este taller y el informe de auditoría presentado por nuestro grupo, podemos decir que la auditoría juega un papel fundamental en una empresa, ya que esta actividad permite a las organizaciones mejorar sus funciones en forma continua. Además, proporciona información valiosa para la toma de decisiones.
En cuanto al auditor, por lo general, él siempre debe mostrar imparcialidad, sinceridad y honestidad en todo momento. Es indispensable que mantenga cierta distancia y diplomacia en el trato con las diferentes personas con las que ha de tratar durante la realización de la auditoría interna. Una auditoría realizada dentro de los parámetros establecidos va a permitir identificar errores cometidos en la organización y enmendarlos a tiempo. Eso con el fin de tomar medidas que permitan retomar el rumbo correcto en la empresa. Se puede decir que cada norma internacional de auditoría aporta lineamientos específicos que guiarán al auditor a realizar su trabajo de manera eficaz. Mediante estas normas, el auditor ejecuta eficazmente su trabajo y la preparación del informe. Es fundamental realizar un manejo organizado de los documentos contables con el fin de abreviar los contenidos, procedimientos y conclusiones, ya que respalda las operaciones registradas. Y para finalizar, podemos resaltar que el valor que tiene la norma internacional de auditoría 320 radica en la responsabilidad que tiene el auditor de revisoría en representación de Audicor, CLSAS, por quien actúan como designados para el cargo de revisores fiscales en Asamblea General Ordinaria de Delegados, presenta el siguiente informe de auditoría y el dictamen de los estados financieros del 2015 y 2016. Informe sobre la auditoría de los estados financieros. Hemos auditado los estados financieros adjuntos de la sociedad WP Limitada, que comprende el estado de situación financiera del 31 de diciembre de 2015 y 2016, el estado de resultados integral, el estado de cambio de patrimonio, el estado de flujo de efectivo, correspondiente a los ejercicios terminados en dicho, como un resumen de las políticas contables significativas. Los estados financieros al corte del 31 de diciembre del 2015 fueron preparados utilizando el decreto 2649/90. Sin embargo, la entidad en paralelo preparó unos informes contables en el marco del proceso de transición del nuevo marco técnico normativo. Responsabilidades en relación con los estados financieros. La gerencia de la sociedad WP Limitada es responsable por la preparación y presentación fiel de los estados financieros, en conformidad con el decreto 2420 del 2015, por medio del cual se expide el decreto único reglamentario de las normas contables, con base en las NIRS aplicables en Colombia en el grupo 1, contenido en el decreto 2615 del 2014. Estas incluyen el diseño, la implementación y el mantenimiento del control interno que tienen los estados financieros. Ellos no pueden tener modificaciones. Hay que revisar bien que no tenga errores, que no hayan sido manipulación de fraudes o modificaciones alguna. El cumplimiento de lo anterior dicho, estos estados financieros deben ser avalados y certificados y revisados por el representante legal de la compañía, y el contador los está elaborando. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los estados financieros adjuntos base en una auditoría. Se ha llevado a cabo una auditoría conformidad con el decreto único 2420 del 2015. Dichas normas exigen que se cumplan los requisitos de ética, como que se planifique y se ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable. Una auditoría conlleva aplicar el procedimiento para obtener evidencia de auditoría de los importes y la información revelada en los estados financieros, que sea real, verídica y acertada. En la auditoría se incluye la evaluación de las políticas contables, la razonabilidad contable realizadas por la gerencia y la evaluación global de los estados financieros. Esto permite tener seguridad razonable de los estados financieros de una forma libre de incorrección material, ya sea por fraude o error. Y se presenta un informe de auditoría dando una
opinión. Ahora se concluye lo siguiente. Primero, una revisión sobre la base del archivo Excel de la información que respalda las cifras y las notas informativas a los estados financieros. Segundo, una evaluación de los principios y normas de contabilidad utilizados por la administración, que incluye la evaluación del uso apropiado de las políticas contables. Opinión sin salvedades. Los estados financieros consolidados presentan fielmente la situación financiera de la sociedad WT Limitada a 31 de diciembre de 2016-2015, junto a sus resultados y flujo de efectivo en el mismo periodo, conforme al decreto 3022 de 2013 y 2615 de 2014, normas internacionales de la información financiera, Grupo 1. La opinión sobre el cumplimiento legal normativo. Podemos decir que la entidad da cumplimiento acuerdo a las leyes, las regulaciones aplicables, disposiciones estatutarias.